El primer trabajo de investigador privado que tuve fue para una agencia en mi natal Carolina del Sur, entre 2021 y 2022. Era una agencia pequeña y no muy profesional, pero sirvió como un buen entorno de entrenamiento para poder aprender los trucos del oficio antes de pasar a cosas mejores. Supongo que eso podría hacerme sonar un poco resentido y no estarían equivocados. Pero si los trataran como me trataron a mí después de solo mi tercera asignación en solitario, creo que algunos de ustedes también se sentirían un poco maltratados. Cerca de las vacaciones de 2021, me dieron esa tercera asignación. Como todavía era un novato, era algo simple. Una señora llamó diciendo que su esposo le estaba mintiendo y que cuando decía que salía a beber con amigos, nunca estaba en ninguno de los bares a los que decía dirigirse. Quería saber si él la estaba engañando o no. Simplemente no se atrevía a seguirlo a ninguna parte porque verlo suceder le rompería el corazón mucho peor que solo saber que estaba sucediendo con certeza. Supongo que no le sorprendería saber cuántos trabajos de ese tipo recibimos. Algunas agencias se especializan en ellos, ya que la lujuria y la desconfianza mantienen las luces encendidas en sus locales. Es un hecho triste, pero es un mundo triste. En nuestro negocio no había mucho espacio para los finales felices. Como era un trabajo bastante básico de seguir al esposo de esta señora, me lo dieron a mí. La vigilancia encubierta era una de las pocas cosas en las que sentía que era bueno. Estaba bastante seguro de que descubriría lo que este tipo estaba haciendo, sin que se diera cuenta de que lo seguía. Me dieron la dirección del sujeto, una fotografía suya y también una fotografía de su coche. Después de leer un poco de información sobre el caso, estaba listo para empezar. La primera noche seguí al tipo, a quien llamaré Mark. Condujo hasta la casa de un amigo después de decirle a su esposa que allí estaría. Fue un poco decepcionante, pero continué. Una noche le dijo a ella que iba a un bar a ver los resúmenes de fútbol con sus amigos, y se dirigió en la dirección totalmente opuesta. Sabía que el juego había comenzado en este punto, así que mantuve una distancia más amplia de lo habitual. Mantuve el seguimiento, y lo seguí a una especie de zona boscosa a 1 kilómetro o algo así fuera de la ciudad. Cuando giró su coche en lo que parecía una pequeña área de descanso, lo vi detenerse junto a otro vehículo mientras yo pasaba de largo. Hice que pareciera que me dirigía a mi propio destino. En la primera oportunidad que tuve, detuve mi coche y corrí de regreso a donde estaba estacionado para observarlo desde un área oscura de árboles. Mark estaba hablando con quien supongo era el dueño del otro coche. Al principio, pensé que Mark estaba teniendo una aventura con otro hombre. No me emocionaba la idea de acercarme a él y a otra mujer. Sin intentar sonar como si odiara a los homosexuales, porque no es así. Me emocionaba aún menos la idea de acercarme a él y a otro tipo. Como tenía que confirmar que estaba engañando y no solo informar a dónde iba, no tenía otra opción. Observé a Mark y a su amigo durante unos minutos mientras no hacían más que hablar. De repente, caminaron hacia el maletero del otro tipo y lo abrieron. Tuve una sensación de hundimiento pensando que era un fracaso y que todo lo que Mark estaba haciendo allí era comprar un par de cables de arranque de segunda mano o algo así. Imaginen mi sorpresa cuando él y su amigo se deslizaron un par de pasamontañas sobre sus cabezas. Luego el amigo sacó lo que parecían un par de martillos o hachas del maletero y le entregó uno a Mark. No tenía ningún tipo de cámara y mucho menos una con capacidad de visión nocturna, así que no había forma de grabarlos mientras se adentraban en los árboles. Antes de que piensen la razón por la que no usé mi teléfono, les digo que esa no era una opción. Estaba casi completamente oscuro, y la luz que venía del interior del coche abierto no habría hecho más que siluetearlos si intentaba tomar una foto sin flash. Apenas podía ver lo que sostenían en sus manos, por eso dije martillos o hachas. Después de que el amigo de Mark cerró su coche y la luz del techo se apagó, ya no se los podía ver en absoluto. Aunque tenía una buena idea de que no tramaban nada bueno, necesitaba seguirlos si quería saber qué era. Mantuve mi distancia. Debo haber esperado unos 15 segundos, y luego crucé la calle. Pasé el coche de Mark y su amigo, y los seguí hacia la oscuridad. Los árboles estaban bastante espaciados, y había suficiente luz de luna para no necesitar linternas. Eso era bueno, pero también malo porque significaba que en algunos puntos tenía que seguir a Mark y a su compañía solo por el sonido. Mantenían la voz baja, pero no susurraban ni nada de eso. Sus pasos eran tan fuertes que podía seguirles el rastro fácilmente. Después de solo unos minutos de caminar, se detuvieron,
Intercambiaron algunas palabras aún más silenciosas y luego se callaron por completo mientras comenzaban a arrastrarse por la oscuridad. Me di cuenta entonces de que podía ver el resplandor de una fogata en la distancia y que Mark y su amigo se dirigían directamente hacia ella. Pensé correctamente que quienquiera que fuera el dueño de la fogata, Mark y su amigo se dirigían a encontrarse con ellos, o se acercaban sigilosamente para atacarlos. Por la forma en que lo hacían, acerté al asumir que era lo segundo. Segundos después, desaparecieron en la oscuridad por completo. Escuché a alguien gritando cerca de la fogata. Luego los gritos se convirtieron en alaridos de dolor. Cuando escuché los alaridos, fue como si todo cobrara sentido en mi cabeza de repente. Me di cuenta exactamente de lo que Mark y su amigo estaban haciendo. Ha habido una serie de ataques realmente horribles perpetrados contra la comunidad de personas sin hogar de la ciudad que vivían justo a las afueras en un montón de campamentos en el bosque. Cosas reales del fin del mundo. Algunos estaban causando problemas, no puedo negar eso. Pero cuando alguien comenzaba a dirigirse a sus campamentos por la noche y los golpeaba hasta dejarlos medio muertos, no discriminaban según quién estaba y quién no estaba robando en tiendas o intentando robar coches. Golpeaban a cualquiera. Era una especie de milagro que alguien no hubiera sido asesinado ya. Fue solo entonces que saqué mi teléfono. Incluso entonces no fue para tomar fotos. No podía. Lo que sí hice fue grabar el sonido de algunos de esos gritos, solo para poder probar que no me había inventado todo. Sé que era poco probable que la gente pensara que yo había inventado algo, pero seguro que ayuda a tener una pizca de prueba a veces. Esta vez no fue diferente. También terminé haciendo lo que dije que no haría. Tomé fotos de las 2 placas de los coches después de regresar por donde vine. A la mañana siguiente, antes de contactar a la clienta sobre lo que había encontrado, contacté a la policía y les conté todo. Fue una llamada muy difícil a la clienta, diciéndole que había una gran posibilidad de que su esposo fuera arrestado ese día. Cuando preguntó la razón, le conté lo que había encontrado. Estaba tan horrorizada que simplemente colgó. Pensé que tendríamos que perseguirla para que pagara el resto de la factura. Ella pagó unos días después. Supongo que después de haber procesado el arresto y los cargos, y todo el asunto se convirtió en una gran historia. Creo que un total de 4 hombres locales fueron arrestados por organizar redadas violentas contra los campamentos de personas sin hogar. Fue fácilmente uno de los casos más desastrosos en los que he trabajado para cualquiera de las empresas para las que he trabajado. Antes de irme a buscar nuevos horizontes, terminamos recibiendo una carta de la esposa del tipo agradeciéndonos por descubrir el oscuro secreto de su esposo. Nos pagan bastante bien, y eso es casi lo único de lo que no puedo quejarme. Pero recibir cartas de agradecimiento de la gente y escuchar lo agradecidos que están es casi la única otra cosa de este trabajo que hace que todo valga la pena. Parte 2. Tenía un viejo amigo que solía ser policía, pero tuvo que retirarse por razones médicas a los 36 años, después de que un criminal casi le volara las piernas. Era solo un policía sin uniforme, conduciendo por la ciudad respondiendo a llamadas. Un día, recibe una sobre un tipo actuando muy raro que amenazaba con disparar a la gente mientras pasaban por su casa. Llega a la casa y encuentra a uno de los vecinos al otro lado de la calle refugiándose detrás de su coche. El vecino señalaba a la casa del sospechoso y gritaba que el hombre acababa de entrar corriendo y que iba a empezar a disparar desde las ventanas. Mi amigo corre hacia la puerta principal abierta de este tipo, intentando acorralarlo y no convertirse en un blanco fácil allí afuera. Pero entonces, mientras entraba en su casa, el tipo dispara a través de las tablas del suelo desde el sótano. Había arrancado parte de la madera de abajo. Mi amigo básicamente entró en la trampa de este tipo. Aunque evitó tener que sufrir una amputación, el médico dijo que tuvo mucha suerte. Pasó por toda la recuperación y rehabilitación. El departamento dijo que lo evaluarían al final y verían si todavía estaba bien para hacer su trabajo. Mi amigo dijo que supo desde el principio que terminaría recibiendo la pensión por discapacidad, al no ser apto para ser policía nunca más. Recibió todo ese buen dinero de la discapacidad. Conozco tipos que simplemente habrían jugado al golf y trabajado en sus coches por el resto de sus días. Mi viejo amigo no era ese tipo de persona. Todavía quería correr persiguiendo a los malos e investigando cosas. Fue su suerte que toda su experiencia como oficial de policía significara un trabajo bien pagado como investigador privado. Sus problemas no terminaron ahí.
Pensó que iba a ser todo fácil y aburrido, pero no le importaba, porque aburrido significaba seguro. Su jefe le advirtió que las cosas podían ponerse bastante oscuras a veces. Él pensó que podía manejar la oscuridad. Termina recibiendo un caso de posible infidelidad, donde el cliente era un tipo que pensaba que su esposa podría estar engañándolo con alguien con quien trabajaba. Mi amigo dijo que parecía un tipo normal, molesto, pero algo resignado. Sabía que su esposa lo estaba engañando. Solo necesitaba pruebas para que sus abogados de divorcio pudieran hacer que fuera un proceso rápido y relativamente barato. Ahí es donde entró mi amigo. Él sigue a la mujer de la mañana a la noche y descubre que realmente está siendo infiel. Después de obtener un montón de fotografías de ellos reuniéndose, presenta todas sus fotos y notas al cliente. Dijo que durante la segunda reunión, nada en el comportamiento del cliente lo hizo sospechar o sugirió lo que estaba a punto de hacer. Todo lo que hizo fue hablar sobre los honorarios de los abogados y lo que el juez tendría que decir al respecto. Parecía aliviado en muchos sentidos. Mi amigo dijo que incluso logró esbozar una sonrisa cuando se dieron la mano a salir. Una semana después, ve la cara del tipo en el periódico. Mi amigo nunca me dijo ninguno de sus nombres, porque no podía atreverse a decirlos en voz alta. El hombre que había actuado de manera tan tranquila y apacible frente a mi amigo, en realidad había ido a casa, había conducido hasta donde se alojaba su esposa usando más información que mi amigo le dio, y luego le disparó 6 veces mientras ella caminaba hacia su coche un día. La esposa sobrevivió de alguna manera, pero terminó en una de esas grandes sillas de ruedas motorizadas, completamente paralizada y soplando en un tubo para avanzar. El tipo terminó yendo a prisión por un largo tiempo. Todo el asunto sonaba horrible. La pareja tenía una hija en edad de escuela secundaria. Lo que sucedió le afectó tanto que terminó muriendo en un accidente automovilístico una noche. Toda la familia estaba arruinada. Aunque su mente logró sobrevivir a que el tipo le disparara a su esposa, enterarse de que la hija había muerto en el accidente le causó a mi amigo un gran sentimiento de culpa. Tanta culpa que terminó teniendo un colapso mental completo. Dejó de ser investigador privado y luego aceptó un trabajo como consultor para una compañía de seguros, porque supongo que, después de ser parte de algo tan oscuro, supervisar algunos aumentos en las primas no duele tanto. He hablado sobre eso con él después de esperar el momento adecuado. Si hay algo que sé sobre los policías, es que todos tienen un sentido del humor muy particular para sobrellevar las tragedias. Hizo mucha terapia para ayudarlo a lidiar con la culpa. Cambió de opinión sobre quién tiene realmente la culpa de lo sucedido a esa pobre mujer. Pero siempre se ha mantenido firme sobre las realidades de ser un investigador privado. Cuando eres policía, trabajas para el gobierno, pero cuando trabajas en privado, trabajas para cualquiera que tenga el dinero, y luego no se sabe qué van a hacer con la información que les proporcionas. Su jefe dijo que esa era la naturaleza de la bestia y que muchos de sus clientes adinerados eran ejecutivos de negocios que intentaban conseguir secretos unos de otros para arruinarse mutuamente. Había tipos como con el que trató mi amigo que solo querían saber dónde estaba alguien para poder hacerle daño. Algunos tipos rechazaban el caso si tenían un mal presentimiento, pero algunos iban a buscarlos de todos modos, sabiendo que tendría un mal final, porque el pago era bueno. Es por eso que mi amigo se mantuvo al margen después de salir. No importa qué tan bueno sea el dinero, simplemente no vale la pena vivir con la culpa.